Hola, ¿qué tal? Les saluda Víctor Ramos. Vamos a continuar con este proceso de aprendizaje sobre el motor de base de datos de MySQL Server. Es muy interesante el manejo sobre este servidor de datos, ¿ya? Y ahora, como último punto de lo que vamos a tocar en este curso de aprendizaje, vamos a definirlo y cerrarlo de la mejor manera con lo que sería la funcionalidad de trigger. ¿Cómo se definen los triggers dentro de MySQL Server o conocidos también como disparadores? Vamos a ver un poco de conceptos antes de ingresar a la parte práctica con algunos ejemplos para tener referencia. Y acá tengo el concepto. ¿Ya? Vamos a ver lo que sería qué es trigger. Dice que trigger, también conocido como disparador por su traducción al español, es un conjunto de sentencia SQL. Este es importante que nosotros lo tengamos claro con el concepto. Es un conjunto de sentencias SQL. ¿Ya? Esa información la vamos a tener totalmente claro, grabado, que es un tema de trigger. Dice que las cuales se ejecutan de forma automática cuando ocurre algún evento. Esta información también es importante que la tengamos claro. Evento, ¿ya? Que modifiquen a una tabla, ¿ok? Pero dice que no se está refiriendo a la modificación de estructura de una tabla, sino más bien a modificación en cuanto al contenido de almacenamiento. Los datos almacenados, aquí lo está haciendo claro. Ya, se refiere a modificación con datos almacenados, en este caso los registros o también como tú lo puedes conocer como las filas de información. ¿Ya? Y también esto se acciona, un trigger se acciona cuando aplicamos este tipo de actividades de sentencia SQL como el insert, update o el delete. Cuando nosotros aplicamos ese tipo de proceso, ¿ya? A través de la sentencia SQL, el trigger se podría activar. Depende de cómo nosotros también lo configuremos, ¿ya? Acá también hay otra información que dice, a diferencia de una función o un procedimiento almacenado, un trigger no puede existir sin una tabla asociada. Es correcto. Entonces, para nosotros tener una creación o poder tener un trigger o un elemento trigger, necesita estar creado una tabla primeramente, y a partir de esa tabla creada nosotros podemos asociar un trigger o crear triggers dentro de esa tabla. Ahora, los triggers normalmente van accionados a través de una actividad de una tabla inicial, pero la acción final, digamos, de este trigger puede de una u otra manera crear una cierta acción de actividad hacia una tabla siguiente. Eso lo podría hacer también, pero eso lo vamos a ver a través de un ejemplo práctico. Ahora, dice, lo interesante aquí es que podemos programar los triggers de tal manera que se ejecuten antes o después de dichas sentencias, dando como resultado 6 combinaciones de eventos. Ok, entonces eso sí nos pone un poco más interesante el panorama. Voy a cerrar brevemente lo que sería el concepto y vamos a ir a ver cómo es el proceso de la creación de un trigger, y con ese proceso vamos a ir explicando alguna información más. En este caso lo vamos a hacer nuevamente a través de la herramienta visual para poder ver de la forma más sencilla cómo sería la creación de un trigger. Actualizamos y ahora voy a ingresar, por ejemplo, voy a tomar de referencia la tabla categoría. Le voy a dar clic derecho, vamos a entrar a la opción alterar tabla y vamos a observar que en la parte inferior ya tenemos la pestaña de columnas, índices, foreign keys, que son las llaves foráneas, y aquí tenemos la sección de trigger, ¿ya? Ok, vamos a observar este detalle. Tenemos before insert, after insert, y creo que ese mismo escenario se repite para cada una de las actividades, en este caso insert, update y delete. Tenemos un before y un after. Ok, entonces es justo lo que nos estaba indicando el concepto, que a partir de este escenario trigger nacen 6 eventos o 6 combinaciones de eventos donde nosotros podríamos elaborar un tema de trigger, digamos así, la creación de un trigger. Aquí también tengo un breve concepto por cada una de estas combinaciones. Por ejemplo, el tema de permítame un momento, voy a ampliarlo esto. Perfecto. Entonces voy a dar clic aquí. Por ejemplo, el before insert dice que son acciones a realizar antes de insertar uno o más registros de una tabla. Entonces esto va a ocurrir antes de que se inserte el contenido a través de una sentencia insert. El after insert dice acciones a realizar después de insert uno o más registros de una tabla. ¿Ok?
Esto ocurría después del proceso del insertado. El before update o update, acciones a realizar antes de la actualización de uno más. Entonces, en todo momento nos quiere decir que el before se aplicaría antes y en este caso el after ya se realizaría después de dicha actividad, tanto sea de un tema de inserción, actualización o un tema de eliminación, como lo estamos viendo acá. Ya, prácticamente tenemos la claridad de cómo podría definirse. Ahora, ¿bajo qué escenario podríamos crear un tema de trigger? Normalmente, en casos reales de empresa, utilizamos los triggers cuando necesitamos de una u otra manera dar seguimiento a la actividad de cómo se realiza la información dentro de las tablas, supervisarlas, o también conocido como temas de auditoría. ¿Ya? Por lo general siempre se aplica para ese lado, pero eso no quiere decir que solo esta actividad del trigger está apuntado a ejercer ese tipo de actividad, sino que dependiendo de la necesidad tuya en cuanto a la gestión de datos, tú lo podrías definir. Por ejemplo, cada vez que yo hago una inserción de datos, vamos a hacer una consulta previa ¿ya? A la tabla categorías. Si revisamos previamente, tenemos 6 registros. Entonces, ¿qué es lo que hace el tema del trigger o cómo lo podríamos definir en un caso real? Cada vez que se inserte una información, yo podría tomar de referencia qué usuario lo hizo, a qué hora lo hizo, ¿ya? Y qué tipo de acción se realizó en ese momento, dependiendo del trigger cómo lo vaya configurando. ¿Ya? Entonces, si bien es cierto, a través de la tabla categoría solo tengo el código, la descripción y un campo estado, pero en ningún momento sé en qué momento lo insertaron, tener una fecha y hora en la cual lo insertaron, bajo qué usuario, en este caso me estoy refiriendo si lo hicieron con el usuario soporte o si hay otra creación de usuario y lo está utilizando otro administrador de base de datos y está gestionando también mantenimiento de contenido, en este caso la tabla. Entonces sería importante de nosotros tener una pequeña tabla adicional donde vaya monitoreando la actividad que va sucediendo en dichas tablas. Entonces eso sería importante. Entonces, para poder contemplar mejor este proceso, nosotros vamos a crear en breve momento una tabla adicional que nos permita monitorear la actividad de las tablas, ¿ya? De las tablas de información nos lo permite monitorear. Eso lo vamos a ver en el siguiente video. Ahorita simplemente es un tema de concepto que hemos hecho. Ya en la siguiente parte vamos a entrar ya en la parte práctica. Vamos a entrar con ejemplos y ver la funcionalidad de todo este mundo interesante de lo que serían los triggers dentro de MySQL Server. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. Para mayor información y si quieres ponerte en contacto conmigo, te dejo mi WhatsApp y Messenger de Facebook y suscríbete a mi canal para que puedas estar enterado de todos los videos que voy subiendo hasta el momento. Hasta pronto.